Muy buenas a todos, amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Hoy se avecina un nuevo vídeo increíble. Vamos a hablar de la carrera de Carl Martin Erik Larsson, conocido en el mundillo de League of Legends por Rekkles, el AD Carry que ha dominado Europa durante tanto tiempo, aunque ahora ya no lo estoy haciendo, pero bueno, llegaremos a ese punto cuando toque. Como podéis ver en el título, pone parte 1. Y es que la carrera de Rekkles se remonta a 2012, por lo cual vamos a dividir este vídeo en varias partes. Y es que Rekkles ha jugado muchísimos torneos, solo en su primer año de carrera llegó a competir en más de 20 competiciones distintas. Así que hoy abarcamos desde sus inicios hasta la llegada a la LCS europea. La carrera de Rekkles la conformaremos por 3 vídeos, en el primero inicios hasta la LCS, luego todo su paso por Fnatic y el último vídeo será cuando se va a G2 y todo lo que pasa ahí hasta que vuelve. Para ver la segunda parte tenemos que llegar a 150 likes, así que ya sabes, deja un like y ya que estás por ahí suscríbete y activa la campanita para saber cuando llega el siguiente vídeo de Rekkles. Así que comencemos con su historia. Martin nació en Suecia el 20 de septiembre de 1996. Su infancia estuvo marcada por la competición, siempre fue un competidor, pero en este caso de fútbol. Desde que era muy pequeño hasta los 13 años, él ya se veía como alguien muy bueno que llegaría en algún momento a una liga muy grande, pero llegó un punto en los 13 años que cambió su vida. Y es que sufrió una lesión muy complicada de rodilla, el cual lo apartó de poder jugar profesionalmente. En ese momento que no tenía nada que hacer, se encontraba delante del ordenador y descubrió League of Legends. Y bueno, ya sabemos qué pasó después. Empezaría a jugar y se enamoraría mucho del juego. Al principio estaría jugando en top lane con Jax, Akali, Vladimir. Pero el punto de inflexión fue la salida de Vayne en la Season 2. Él le gustaba mucho eso, campeones que hacían mucho daño, y cuando vio a Vayne y vio que podía jugar seguro pegando básicos desde atrás y haciendo el mismo daño que hace un melee luchador, dijo, guau, me cambio de rol, voy a probar, y se enamoró tanto de Vayne como del rol de AD Carry. En muy poco tiempo ya estaba alto en los rankings de solo queue, y comenzó a destacar. Entraría en Play in Dax durante un mes, jugaría distintas Go for All y se daría a conocer para ser llamado por SK para jugar la Into Kickoff, junto a Kevin, The Dragon, Ocelote y Nif. Perderían en primera ronda contra Navi. Luego se juntaría con Hyrox, Contez, Mopoz y Lunet, bajo el nombre de PA, para quedar segundos en el clasificatorio a la DreamHack 2012, perdiendo la final contra CLG-EU, pero clasificándose al torneo presencial. Allí quedarían encajados en el grupo A, junto a Team Curse Europa, Fnatic y Millennium, quedando terceros con un 1-2. SK volvería a llamarlo para otro torneo, el Absolute Arena Invitational. El único cambio en el club sería el jungla, que ahora sería Araneae. Perderían en primera ronda contra Team Acer Poland, y en el bracket de perdedores contra Elogel. Después de esto, jugaría un solo torneo con Team Black, junto a Albic, Svenskeren, Face Roller y Fat Mama. Jugarían la MLG 2012 Summer Arena. Quedarían 0-3 y últimos de su grupo, pero Rekkles ya se había dado a conocer por toda Europa, así que Fnatic llamaría a su puerta, jugando el clasificatorio para la DreamHack Winter 2012, junto a Soad, Cyanide, Xpeke y Enrated como support. Lo ganaría metiendo equipos como Copenhagen Wolves. Se mantendría en Fnatic, pero iría a ayudar a Mouse Esports en un torneo, el Tales of the Lane, junto a JWoww, The Dragon, Moma y Feliox. Acabarían en el grupo A junto a SK, Alternate, Fnatic y TT Dragons. Quedarían terceros con un 2-2 y perderían la primera ronda de playoffs contra Eclipsia. Después de eso jugaría con Fnatic distintos torneos. El primero sería la Raid Call Dominance 1, donde quedarían primeros tras ganar a Giants, Alternate y I Want Cookie. Luego irían a la DreamHack, a la que se había clasificado previamente. Quedarían primeros con un tercero y ganarían a Sjus, Yuka, Sjoman y a CLG-EU para quedarse el campeonato. Luego irían a la IPL 5, donde se reunían equipos de todo el mundo. Martin por fin se vería las caras con clubes internacionales. Saldrían segundos de un duro grupo, con Team WWE, Azubu Blaze y Team Dynamic. Ganarían en primera ronda de playoffs a Taipei Assassins, los que eran los actuales campeones del mundo en ese momento. Después vencerían a CLG Prime y perderían contra Team WWE para caer al bracket de perdedores y vencer otra vez a Taipei Assassins, llegando a la final de finales y perder otra vez contra Team WWE. Luego tocaría jugar el Tor Open 2012, el cual ganarían tras salir primeros del grupo con un 4-0 y vencer a Mouse Esports y Copenhagen Wolves. Espera. Recuerda que tienes abajo links a todas mis redes sociales y lo más importante, mi podcast, que ya está en Spotify. Si lo queréis escuchar en Spotify, podéis. También irían a The Siege, donde quedarían primeros del grupo D. Ganarían a Game Hoppers, que no tendría suficientes jugadores para disputar el encuentro, y a H2K, pero luego perderían contra Moscow 5, que era el equipo que más dominaba esa temporada. Su último torneo con Fnatic sería la IEM 7 de Colonia. Quedarían primeros en un grupo con SKT, Millennium y Mouse Esports. Ganarían en playoffs a CJ Entus para perder la final contra SK Telecom T1. Tras eso, Martin se vería obligado a abandonar el equipo principal de Fnatic. Rekkles todavía tenía 16 años y no podía participar en la liga que estaba creando Riot en ese momento, la LCS europea. Así que tendría que esperar un año entero hasta poder competir en esa liga, por lo que Fnatic crearía una subdivisión del equipo, Fnatic Beta. Empezaría así 2013 junto a Mozilla, Saitusk, Yanting y Kamich. Jugarían juntos la Solo Mid EU Invitational 2,
Perderían contra Sinners Never Sleep y Team Mistral, para quedarse fuera de la competición. Luego competirían en la Copenhagen Games 2013, quedarían primeros de su grupo con un 4-0. Ganarían en playoffs a Zedai Gaming para perder contra Roughnecks y caer al loser bracket, ganando a Place for Pro, Reason Gaming y caer en semifinales contra Roughnecks. Volverían otra vez al Solomid EU Invitational 3, para perder en primera ronda contra Alternate y ganar la primera ronda de perdedores por rendición de Millennium, pero luego se rendirían ellos frente a Samurai Engines. Para el último partido de Fnatic Beta ficharían a Safe y Hockey, para jugar en la EU West Challenger Series, no confundir con la Challenger Series que tenía Riot montada como segunda división. Perderían en primera ronda contra Sinners Never Sleep. Tras eso, Fnatic Beta sería disuelto, pero Reckless mantendría su contrato con Fnatic, así que empezaría a ser cedido en distintos clubes. Así que sería cedido a Pride FC, para jugar el clasificatorio a la DreamHack 2013, logrando clasificarse. Tras eso, Copenhagen Wolves ficharía a todo el roster de Pride FC, Joneback, Shook, Coulthard y Unlimited, junto a la cesión de Reckless. Pero antes de debutar con los Lobos jugaría el International Invitational Tournament con Joneback, Cottings, Coulthard y Unlimited bajo el nombre de Samurai Engines. Quedarían primeros con un 2-1 y ganarían el torneo tras vencer en playoffs a TCM Gaming, AAA y Dragonborns. Ahora ya sí, debutaría con Copenhagen Wolves. Martin estaría casi todo 2013 con el club danés. El roster se mantendría, aunque en algunos torneos jugarían con Exil en medio. Copenhagen Wolves dominaría muchísimos torneos de Europa, y es que los equipos del LCS no podían participar en muchos de ellos y eran el mejor equipo fuera de la liga. Su primer torneo sería la DreamHack 2013, la cual ganarían saliendo segundos de grupo y ganando en playoffs a Heimerdinger, Colossi y Dark Passage. También jugarían varios EU West Challenger Series. En la octava edición vencerían a Benched Gaming, Animate Esports y Millennium para hacerse con el torneo. También ganarían la novena edición, tras vencer a Tick Trick and Duck, Reason Gaming y Eternity Gaming. ¡Oh, qué sorpresa! Vencerían también la décima edición, ganando a Dignitas UK, Reason Gaming y Smart People. Las ediciones 11, 12 y 13, por supuesto, también las ganarían, tras enfrentarse a equipos como Dignitas UK, Reason Gaming, H2K o Meet Your Makers. Tranquilos, que también jugarían otros torneos, como la SL Go for Roll de julio, en la cual ganarían a Team Refuse, GF Gaming e Intellectual Playground, para llevarse el torneo. Quedarían segundos en el primer clasificatorio al ascenso del LCSU 2014 en Tenerife, ganando a Go Challenger, Fab5, Viestar en Faculty y XLCS, para perder contra TCM en la final, pero clasificándose al siguiente torneo. Ganarían también el Gfinity London 2013, tras salir segundos de grupos y ganar en playoffs a Cures Academy y Eternity Gaming. El torneo que no podrían ganar sería el clasificatorio final a los clasificatorios a la LCS 2014. Venciendo SC Gaming Europa, llegarían a la final para perder contra TCM Gaming, pero sí ganarían el Gamescom Spring Promotional Qualifier, que daba plaza al torneo de ampliación de la LCS 2014. Ganarían a TCM y a Kids Millennium. El último torneo de Reckless con los Lobos sería la DreamHack Bucarest, donde ganarían a Reason Gaming de Time Police y perderían la final contra H2K. Volvería para terminar 2013, para terminar el año con Fnatic, junto a Soat, Cyanide, Xpeke y Yellowstar, que recientemente había cambiado su rol de AD Carry para ser support. Juntos jugarían la IEM Season 8 de Colonia, ganando a CLG y perdiendo la final contra el Gambit Gaming, que mantenía aún la esencia de Moscow 5. Luego disputarían la Battle of Atlantic 2013, lo que era antes el Rift Rivals. Perderían su partido contra Cloud9. Irían después a la IEM Season 8 World Championship. En grupos perderían contra Invictus Gaming, pero ganarían luego a Millennium y conseguirían su revancha contra Invictus Gaming para llegar a playoffs. Allí ganarían a Cloud9 y llegarían a la final para perder contra Katie Rolster Bullets. Tras eso, Reckless debutaría en 2014 en la LCS europea junto a Fnatic, pero eso ya es historia para otro vídeo. Si queréis ver la segunda parte, donde hablamos de todo el tiempo que pasa Reckless desde 2014 hasta 2020, que se va de Fnatic, esos 6 años donde hablaremos de la LCS, hablaremos de los mundiales, hablaremos de problemas en el equipo, de cambios de rol, de cambios de meta y demás, recuerda que tenemos que llegar a 150 likes. Y en el siguiente capítulo pondremos otra meta de likes. Empezamos con estos vídeos que son más largos. Hay algunos jugadores solo que se lo merecen, entre comillas, porque son los que tienen más trayectoria. Así que nada, recuerda suscribirte, dejar un like, un comentario, compartir el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, que será la carrera de Reckless. Si llegamos a los likes, y si no, pues ya veré qué me invento. Un saludo y adiós.